A ver, Hernán. No, yo quería rescatar... Después hablamos de la pobreza. El tema es en la coyuntura. Estamos hablando si la economía sale o no sale. A ver, todos coinciden de que el año que viene, si la economía crece y la pobreza 2 o 3 puntos va a bajar. O tal vez más. Tal vez más en términos de ingresos. Claro. Lo que estamos analizando acá es más bien ingreso real, digamos, con lo cual es muy volátil, puede variar. Probablemente el bono ayude a que se reduzca. Ahora, yo veo escasa vocación del gobierno en trabajar en esta cuestión. En cuestiones estructurales, y diría también en lo que tiene que ver con la pobreza por ingresos. El presidente se plantea en ese discurso y dice, bueno, en realidad yo acepto que me evalúen desde ahora. Y entonces vuela de un plumazo qué pasó desde el 10 de diciembre en adelante. Y hay mucha responsabilidad en el aumento de la pobreza desde el 10 de diciembre en adelante, porque básicamente estamos mirando dos cosas: cómo varían los ingresos y cómo varían los precios. Y los precios claramente estuvieron hasta en las paritarias que negociaron mejor, estuvieron los precios por encima, con lo cual imagínense aquellos que están cerca de la franja de lo que se considera o lo que se considera la línea de pobreza. Por lo tanto, y de nuevo, me parece que hay escasa vocación, digo, porque cuando plantean, entre otras cosas, el presupuesto de 2017, bueno, el ministro de Hacienda dice, bueno, nosotros planificamos una pauta inflacionaria del 17%, esperamos que los salarios estén más o menos en ese mismo orden. Siguiendo esa misma línea, todo lo que se pierda este año no se recupera. El bono en parte resuelve en parte. Ahora, no resuelve lo que significa la apertura de las paritarias, que realmente significaría justamente acotar esa brecha. Es decir, recuperar algunos de los puntos porcentuales que perdieron los trabajadores registrados y los no registrados también en estos 10 meses que van de gobierno. A ver, me parece que, claro, es cierto que Macri no se hace cargo porque la pobreza aumentó en 1,5 millones de personas desde que asumió. Esto es lo que dice la UCA. La pobreza pasó de 29 a 32,5%, 32,2%, 33%. Es exactamente lo mismo número de la UCA. Lo que pasa es que a Macri le sirve ese umbral de pobreza que marcaba la UCA y que marca ahora el 32%, porque desde esos niveles es que confía el año que viene empezar a bajarlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la visión que tienen del crecimiento de la economía? No sé si Amílcar Collante, Marina, Esteban. Yo tengo una visión donde, al contrario, lo que se ve cantado es que el gobierno va el año que viene a tener inflación, obviamente, un poco por arriba del 20%, salarios por arriba de la inflación, que es lo que le va a permitir el crecimiento del consumo y el crecimiento de la economía en 3-4%, como es el plan para que Macri tenga efectivamente probabilidades de ganar la elección el año que viene. O me equivoco. Y ese esquema es un esquema que todos lo hemos conocido en los últimos tiempos, porque ha funcionado. Vos anclás el dólar, los salarios van por delante de la inflación y del dólar y la economía crece. Pero te sirve un año, después hay que ver si sigue. Pero si no ese es el esquema, y bueno, el año que viene la economía no va a crecer. Bueno, ¿alcanza o no alcanza? Mirá lo que decía Máximo Kirchner respecto a si el pueblo no muestra los dientes, se lo van a llevar puesto. A uno no deja de llamarle la atención que alguien que asumió hace 10 meses la conducción del país nos diga a todos los argentinos que desde el miércoles acepta ser evaluado por nosotros como presidente. Si el pueblo no muestra los dientes, se lo van a llevar puesto. La historia argentina esto lo demuestra constantemente. Tiene que organizarse, tiene que trabajar en conjunto. Tenemos que trabajar para mantener la unidad del campo nacional y popular. El adversario no está entre nosotros, compañeros. El adversario no está dentro del peronismo, el adversario no está entre aquellos que agregan el movimiento nacional y popular. El adversario está en aquel que quiere avanzar sobre las conquistas de los trabajadores. Bueno, ahí estaba Máximo Kirchner. Hay un bolonqui bárbaro en el peronismo. De hecho, está todo el peronismo tomando distancia de Cristina y está Macri tratando de fogonearla a Cristina para que no la dejen afuera del escenario. Pero más allá de eso, el gobierno apuesta a pasar en el año del ajuste sin gran conflictividad social, es decir, desactivar lo que podía ser el primer paro duro de la CGT unificada y con el paquete apuesta a desactivarlo. A ver,
No, retomando algunas cuestiones, él decía, suenan medidas peronistas. Sí, yo me sorprende por qué Cambiemos tiene que hacer kirchnerismo para ganar la elección el año que viene, porque lo del bono, ahora 12, los créditos, la quita del aguinaldo en ganancias, la construcción de vivienda, precios cuidados, la verdad me sorprende cómo ahora cambian todo lo que venía haciendo. Ahora, los mercados de todas formas le dicen, está bien, te banco un cachito más porque dice, si ganan los otros es mucho peor. Ahora, después de la elección, haceme el ajuste. Hoy hay una nota muy interesante, le sugiero que la lea, creo que es de Julio Blanque en Clarín, que hace justamente esta mención, y hay un titular muy interesante, dice, bueno, los mercados toleran ahora y bancan esto que hablábamos recién, bancan financiar esto un tiempo, claro, después que venga el ajuste estructural, que significa básicamente la transferencia de ingresos. Ahora, algunas cuestiones adicionales, porque estabas hablando, en el mejor de los casos, 8.500 millones de pesos transferidos en estas dos medidas. Todavía no sabemos si no van a quitar los 5 puntos de la retención a la soja, que es 2 o 3 veces eso, digamos, la verdad. Es el doble, 16.000 millones de pesos. Son 34.000 millones, fueron en los primeros 6 meses. De soja es un poco menos, 25.000 millones. Así que, de nuevo digo, yo lo que veo es que hay mucha voluntad para transferir a determinados sectores, escasa voluntad a otros. Lo que veo... Sí, no, digo... Es difícil también comprender algunos puntos de vista, porque cuando se toma una medida que coincide con, me imagino que sos de extracción pseudo kirchnerista, cuando se toma una medida que más o menos coincide con el kirchnerismo, se lo critica porque los copian. Y cuando toman una medida poco popular, lo critican porque es poco popular. Entonces es muy difícil encontrar el punto intermedio. Yo soy crítico, por ejemplo, cuando hicieron la devolución del IVA, me parecía que era más útil devolverle la plata en serio si le querían dar un subsidio directo a los jubilados o a los beneficiarios de la asignación se lo hubiesen dado, porque finalmente hicieron esta chantada que le devolvieron a 670.000 personas en lugar de 8 millones y medio. Pero no lo digo yo, lo dicen los números. Ahora, en esto me parece perfecto. Yo lo que digo es, una cosa es que vos le des un bono, otra cosa muy distinta es que vos abras las paritarias. Si vos abrís las paritarias, y mira, aunque compenses el mismo... digamos, en términos de plata, lo mismo que le llegue a los trabajadores, pero no como un bono, sino como paritaria, parten desde ese piso el año que viene. Es sustancialmente distinto. Si vos tenés voluntad de que efectivamente el consumo se reactive el año próximo y efectivamente quieren hacer eso, bueno, la verdad hubiesen abierto de todas maneras, a ver, yo tengo la visión que tengo que efectivamente el gobierno tiene que salir de este círculo al estilo kirchnerismo, porque si no solo le va a alcanzar para el año que viene y después va a tener que hacer el ajuste, como le pasó al kirchnerismo en los últimos años, por eso perdió las elecciones, se le agotó el modelo. Si el gobierno actual lo que quiere es administrar lo que dejó el kirchnerismo y administrarlo con endeudamiento en vez de con emisión monetaria, me parece que no tiene mucho de perspectiva por delante. La política social de este gobierno se ha ampliado respecto al gobierno anterior. No es solamente que se ha achicado, sino que se amplió. Hay una cantidad... 500.000 monotributistas más que tienen asignación por hijo que antes no tenían, extensión de la asignación por hijo a otros sectores que antes no lo estaban recibiendo, la cobertura universal a la vejez, ¿sí? Se amplió la política social. Aún así, obviamente, la pobreza aumentó por como dio la situación económica. Bueno, algo hicieron. No, bueno, exactamente por lo que estamos viendo, porque la inflación le ganó por mucho a los salarios, porque hubo destrucción de puestos de trabajo en el sector privado. Fue el año justamente en el cual el año que viene, creces un año, la pobreza puede bajar algunos puntos. Ahora, estás ampliando la cobertura social. Ahora, claramente, esa no es la forma de combatir la pobreza. Pues estamos diciendo, aún pongamos que es el año que viene, el año de crecimiento, recuperás lo que aumentó este año la pobreza y estás como al principio, más política social, más cobertura social, pero la clave acá es salir del modelo que ha generado que en las últimas décadas Argentina tenga pobreza creciente. Ese es el debate. Creciste un montón de tiempo durante tasas chinas, como decían recién, y no resolviste el tema de pobreza. No, eso no Por es eso así. No es así. Dice llanamente, el kirchnerismo redujo la pobreza, medila como quieras. Es más, yo tengo serias dudas. ¿Pero frente a dónde? ¿Frente a la hiperinflación y también a la crisis del 2001-2002? Si querés repetir 50 veces los datos de la UCA, la verdad que tienen poco rigor estadístico. La verdad, en los últimos 4 años que ellos mencionan, 2011, 2015, donde todo lo real, salario real, ingresos reales, crecen,
ellos dicen que aumenta la pobreza en 5 o 6 puntos. En el 2015 aumenta la pobreza 1 punto. No cierra por ningún lado. Tenés un Cierra, 40% de economía informal. Cierra porque calculan de determinada forma, por ejemplo, no toman canasta propia, calculan sobre 5.200 familias acotadas y cerca de la línea de pobreza. Pasa una cosa paradigmática. La propia UCA le da que en abril baja 2 puntos la pobreza. ¿Alguien se fijó de eso? 2 puntos la pobreza. Sí, porque en marzo tuviste el tarifazo. ¿Por qué? Porque en marzo tuviste la movilidad, previsional. Porque es el mismo mes que está el tarifazo y toman una inversa de Engel fija, con lo cual no hay tarifazo para la pobreza. ¿Qué piola? Así es muy fácil calcularlo. Entonces, Hernán, ¿por qué dejó de publicar el INDEC? ¿Por qué dejó de publicar los datos de pobreza? Ahora, si vos tomás, porque quería reivindicar igual a la UCA en una cosa. Si vos tomás los datos de pobreza estructural que tanto preocupa, en el mismo periodo 2010-2015, todos los índices mejoran, absolutamente todos los índices. Entonces, los de pobreza, la verdad, que además es medio raro que justo todos los indicadores de pobreza por ingreso le den mal, pero lo de pobreza estructural le dan bien. Fíjense, no lo digo yo, es el informe de la UCA. Discúlpame. A ver, hay dos cosas distintas. Tal vez lo vieron. Todos los indicadores estructurales de pobreza, salvo que tengas una guerra en los países latinoamericanos, salvo que tengas una guerra o una catástrofe natural, tienden a mejorar. No necesariamente. En la última década, en todos los países, por el cambio tecnológico, por la accesibilidad a la educación y a la salud, en todos los países. Necesariamente. Pero vamos a una cosa muy simple, Hernán, vamos a una cosa muy simple. Quiero mostrar, Esteban Domecq hizo un gráfico que yo suelo... en la Argentina, la asignación universal no benefició a las cuestiones que tienen que ver con la salud y la educación. La verdad, si quieren ocultar todo eso, está bien. Ahora yo tengo una pregunta. Que nos evalúen de ahora y listo. Pero yo tengo una pregunta. La verdad, cualquier vecino de a pie lo sabe, ¿no? Estamos acá en La Matanza. Salgan a la esquina, pregúntenle a cualquiera y listo, es fácil. Vamos a salir a la esquina y vamos a preguntarte. A ver. Es muy simple esto. Hay un gráfico que yo suelo mostrarlo que lo elaboró la gente de INDEC con las cifras de el INDEC cuando no se truchaba, más empalmando con las cifras de la UCA, que muestran, Menem estuvo una década hablando de que bajó la pobreza porque la bajó de las hiperinflaciones de 89-90 a menos de la mitad. Los Kirchner estuvieron hablando una década de que bajaban la pobreza porque la bajaron a menos de la mitad respecto a lo que fue la crisis 2001-2002. Pero los niveles de pobreza, ¿por qué el kirchnerismo deja de publicar los datos de pobreza? Y porque los truchó. Porque en algún momento los datos de pobreza empiezan a aumentar. Es una obviedad. A ver, ¿por qué vamos? ¿Por qué deja de publicarse eso? La pregunta es la siguiente. ¿Hoy la pobreza es 32? Porque cuando sale Kicillof a decir, no, la pobreza hoy es 15 puntos menos. Hoy es 32%. Bueno, si la pobreza fuera 15, o si la pobreza fuera 20%, hoy, como dice Kicillof, que ahora el INDEC está inflando la pobreza, y bueno, tenemos problemas infinitamente menores. La línea ponela donde quiera, lo importante es ver qué pasó en el último tiempo, o en un periodo, para analizarlo. Qué gracia, de nuevo, la línea ponela donde quiera. Usted dice que ininterrumpidamente bajó hasta diciembre y después subió. Si el INDEC tiene voluntad, que tiene la EPH porque no la discontinuó nunca, y quiere mirar para atrás, con el coeficiente de Engel efectivamente que están utilizando y que evidentemente en diciembre tiene que dar muchísimo menos, bueno, el salto de la pobreza son 10 puntos. Esa es la realidad, no es un 2 puntos, 3 puntos, no, son 10 puntos. Esta es la realidad. Entonces, eso significa reconocer que el kirchnerismo bajó la pobreza muchísimo más de lo que está diciendo la UCA y tantos otros. 10 puntos le da el salto de la pobreza en lo que va este año. Claro, de noviembre. O sea que si Macri logra que el año que viene la economía crezca 4% y la inflación sea de la mitad y los ingresos le ganen 6 puntos a la inflación, la pobreza le baja del 32 al 22. Es probable que tenga un efecto importante, pero si en un mes te bajó 2%, ¿por qué no puede pasar eso en 12? En un mes, vos dijiste lo de la UCA. Un mes. No, porque en un mes, a ver, no importa, vamos a discutir esto. Es el serrucho del poder adquisitivo. Cuando vos estás en marzo, por supuesto, pero yo digo lo mismo. Que cuando todos los ingresos van para arriba. En septiembre te va a bajar la pobreza. En febrero seguramente la pobreza. Pero porque está midiendo pobreza por ingreso. Esa es la limitación. Y cuando Axel Kicillof cuestiona justamente ese tipo de medición, lo que está refiriéndose es a eso. Tiene una limitación que vos,
ves un electrocardiograma y es medio difícil analizar la economía desde esa cuestión o el efecto que pueden tener las políticas económicas cuando vos estás viendo un electrocardiograma que sube o baja por cuestiones tan volátiles como puede ser que en un mes te aumentaron los precios demasiado, las tarifas o lo que fuere. Ahora, Hernán, en la discusión de cómo se sale de la pobreza, digo, porque hay dos caminos totalmente distintos, ¿no? Uno es planes sociales, que no es tan mal, hay que contener el descontento social. O reconversión productiva. ¿Cuál es el camino para salir de la pobreza que debería elegir? No, pero bueno, a ver, Una tengo poco aclaración. tiempo. Lo mostré 80 veces. El problema de la expansión de los planes sociales y del empleo público en los últimos años fue que la economía dejó de generar puestos en el sector privado. Ese fue el problema elemental. Y si eso se resolviera así, pero es muy fácil, tomemos todo el endeudamiento del mundo, pasemos de 3,5 millones de empleos públicos a 7 millones y terminamos con el problema. El tema es si vas a activar el consumo para que efectivamente eso genere, porque es falso el debate consumo versus inversión que está planteando. Es mentira, eso es mentira. Si vos no activás el consumo no va a venir la inversión. Es así, lisa y llanamente. Si no, no sé cómo van a generar empleo, la verdad.